Hola amigas, hoy vengo con una de las historias que más me ha impactado a nivel personal. Como sabéis, soy Silvia y soy medium. Y ahora comenzamos con la historia. Maquillaje y misterio. Hace más o menos un mes alguien se puso en contacto conmigo porque necesitaba contarme algo. Yo le dije que quedábamos en su casa y me acerqué hasta allí. Vivía en una ciudad cerquita de la mía y no sabía exactamente qué es lo que me quería contar ni nada, pero la historia es muy interesante, quedaros hasta el final. Bueno, llegué hasta su casa. Ella se llamaba Magdalena y su historia, la verdad, que me emocionó y a la vez me hizo titubear un poco si podría llevarla a cabo o no, porque jamás me había pasado algo igual. Sabéis que yo no me puedo conectar con los espíritus, sino ellos son los que vienen a mí. Pero tenía que hacer algo porque Magdalena estaba totalmente desesperada. Pero ya comienzo con la historia. La historia tiene que ver con un reloj de estos de cadenita que se llevan al bolsillo, un reloj antiguo. Bien, ese reloj pertenecía a su padre y su padre, cuando murió, se lo dejó como en herencia a su hijo porque era el único nieto varón. Desde que su padre había muerto hacía unos meses y su hijo tenía el reloj, le estaban pasando cosas muy desagradables, pero tanto cuando lo tenía puesto como cuando decidió quitárselo. Cuando lo tenía puesto, tuvo un accidente, tuvo problemas con familiares, tuvo problemas con su chica, pero problemas no tonterías, problemas que la verdad que empezaron a preocuparle a Magdalena. Y cuando se lo quitaba, porque realmente él pensó que eso era algo del reloj, pues no podía dormir por las noches. En el momento que dormía tenía unas pesadillas horribles y no sabía de dónde venían. Ella decía que había oído hablar de mí a través de los medios de comunicación y que necesitaba que le echara una mano. Yo le dije que era muy difícil, puesto que yo no podía comunicarme con el mundo de los muertos. Eran ellos los que se ponían en contacto conmigo y que de otra forma no sabía hacerlo. Entonces le dije, bueno, de todas formas, vamos a hacer una cosa. Me voy a llevar el reloj y voy a ver qué pasa. Y lo voy a tener 24 horas conmigo. Total que me llevé el reloj, lo tuve 24 horas en mi poder y la verdad que no pasó nada de nada, como si no lo hubiera tenido. Pero el hijo de Magdalena, que se llamaba Juan Luis, pasó una noche horrible, con sueños que realmente la atemorizaban, porque era viéndose a él matar a gente. Siempre tenía una cara diferente y le daba miedo porque no sabía si era algo que podía pasarle o simplemente era una pesadilla. Bueno, yo entonces le dije que teníamos que reunirnos los tres, sobre todo con su hijo, y irnos a algún lugar en el que el abuelo hubiera pasado mucho tiempo de su vida. Ella decía, porque ellos vivían en una casa solariega muy grande, con un gran patio, un jardín muy grande. Pasaba muchas horas y ella sentado justo debajo de un árbol. Bueno, pues dijimos, pues vámonos debajo de este árbol y lo que vamos a hacer, la idea que tuve, porque la verdad no sabía cómo podía llegar al abuelo, lo que podemos hacer es unir las manos y a ver qué pasa. Pero eso tendrá que ser a una hora determinada en la que sepáis que él siempre se ponía. Entonces Magdalena me dijo que su padre pasaba allí muchas horas, pero que cuando más tiempo estaba allí era la hora del mediodía. Como ya era por la tarde, decidí al día siguiente volvernos a reunir allí los tres. Nos fuimos hasta allí, hasta aquel gran árbol, porque era enorme, daba una sombra increíble. Yo le dije que lo importante es que estuvieran en silencio, que no hicieran apenas ruido y que uniéramos nuestras manos. A mí me enseñaron una fotografía del abuelo y que de alguna forma ellos dos pensaran en momentos buenos que habían pasado con él, en la imagen que me habían puesto. Bueno, pues así lo hicimos, justo al lado del árbol, lo rodeamos, unimos nuestras manos
y a ver qué pasaba. Bueno, pues pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos y no pasaba nada. Y Juan Luis, ya desesperado, dijo: mamá, esto es una tontería lo que estamos haciendo y yo creo que no debemos seguir. Y yo le dije: ten paciencia, vamos a esperar otros 5 minutos más y si no, volveremos mañana. Pero, ¿tú quieres seguir así? Con lo cual él me dijo que él no quería seguir así, porque para él esto estaba siendo una pesadilla en la que, bueno, estaba de psicólogos que no le daban solución y que él lo que quería era dar una solución a esta situación. Digo, pues volvamos otra vez, piensa en momentos buenos que hayas pasado con tu abuelo y sobre todo piensa en algún momento que hayas pasado con tu abuelo aquí, debajo del árbol, con alguna conversación, con algo. Bueno, pues él de alguna forma lo convencí y le dije, y sobre todo una cosa muy importante: silencio, mucho silencio y creer. Nos pusimos, ¿qué puede pasar? Otra vez, de nuevo los tres rodeando el árbol, allí sentado debajo de aquel árbol. Bueno, pues en un momento dado comencé a sentir como una sombra justo detrás de Juan Luis. Era como una sombra extraña, no sé cómo decirlo, yo no lo reconocía como su abuelo, pero debía ser. Y entonces me puse a hablar con él. Le dije que quién era. Me dijo que era el abuelo de Juan Luis, que se llamaba Mateo, y que había algo que sentía mucho por todo lo que estaba pasando su nieto, que si llegaba a saberlo, no le regala el reloj, porque todo tiene que ver con ese reloj. A mí aquello me preocupó y le dije que, bueno, que necesitaba saber la historia. Ellos en ningún momento ya cortaron el vínculo que teníamos con las manos, porque vieron que yo estaba hablando con alguien. Sabía que la presencia de su abuelo en aquel momento estaba allí. Le dije que, bueno, que para ayudar a su nieto, para ayudar a Juan Luis, yo necesitaba saber la historia, porque si no, ¿cómo podía ayudarle? Y me contó que él, cuando joven, se había ido a hacer las Américas, como decían entonces, y que había hecho mucho dinero. Y que, bueno, que cosas de jóvenes, cuando creyó que ya, bueno, tenía dinero suficiente, se vino para acá porque aquí había una mujer que le esperaba, que era la que había sido su mujer y que estaba deseando estar con ella. Bueno, pues hay una segunda parte de esta historia. Entonces le dije que por favor que me la contara, porque sería la segunda parte que estaba dando lugar a que todo esto fuera un infierno para su nieto. Y así fue. En la segunda parte me contó que él allí había tenido un socio y que entre los dos había montado una pequeña empresa que le había dado, como me había dicho, mucho dinero. Pero que muchas veces la avaricia puede a uno, y que había pasado tantas estrecheces en la vida que verse con tanto dinero le pudo. Dejó a su socio allí, se trajo todo el dinero a España y a él lo dejó sin nada. Yo le dije que cómo podía haber hecho eso con alguien que seguramente cuando él hubiese llegado a México le había ayudado. Él me dijo que sí, porque este señor era mexicano y que le ayudó mucho en sus principios, y que, bueno, decidieron los dos pues empezar con una nueva empresa. Yo la verdad que situaciones así nunca entiendo ni entenderé, no sé cómo el dinero puede hacer que alguien actúe de esta manera. El caso es que él se vino a España y se olvidó que había dejado a una persona prácticamente en la ruina. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, y debe ser verdad, porque tuvo que ser para su amigo, porque había sido su amigo. Le había ofrecido su casa, le había dado de comer cuando apenas tenía, y él había obrado de una forma tan egoísta que de verdad que nada más verlo y hablar con él le estaba diciendo qué injusta es la vida. Alguien que
te abre su casa, que te da de todo y tú te vienes con lo que habéis ganado a medias entre los dos. No lo entiendo. Y él me decía que bueno, que fue egoísmo, que fue verse con dinero, que como él había trabajado más que su amigo, pensó que no tenía por qué compartirlo con él. El caso que lo que nunca él pensó o creyó es que esta persona daría con él. Y así fue. Dio con él y un día se presentó en su pueblo. Y vino a reclamarle lo que él pensó que era suyo. Claro, él nunca le había contado a su esposa cómo se había ganado el dinero y cómo, porque seguramente que ella bajo ningún concepto le hubiera dejado que hiciera lo que hizo, porque era una persona con mucha humildad, una persona no ambiciosa como él y una persona con un gran corazón. Su amigo se presenta en el pueblo y dice que va a hablar con su mujer y le va a decir lo que hizo a una persona que le había abierto las puertas de su casa y que le había dado toda su confianza y su amistad. A lo que él cogió miedo, tuvo mucho miedo. Él le dijo que lo vería en su casa y que hablarían y que bueno, que se lo contarían a su mujer. Él llegó a su casa y le dijo a su mujer que bueno, que qué iba a hacer por la tarde. La mujer le dijo que como todas las tardes se iba a ir a casa de su hermana un rato y a pasar ahí la tarde con su hermana. Él sabía que todas las tardes Jimena, como se llamaba su mujer, se iba a casa de su hermana y aquella tarde no iba a ser menos. Con lo cual, él iba a quedar con su amigo allí en su casa, pero su mujer no iba a estar. Otro engaño más añadido a todo lo que le había dado. Él seguía confiando en su amigo, pensó que bueno, que en algún momento las personas cambian y que le tenía que dar un voto de confianza. Él no pensó en hacer nada, pero a veces las cosas surgen cuando uno no espera. El amigo llega a su casa y le dice que dónde está su mujer y le dice que bueno, que lo siente mucho, pero que ha tenido que salir a casa de su hermana, con lo cual le dice que vale, que él de allí no se va a mover hasta que no hable con su mujer y le cuente toda la historia. Él en ese momento coge miedo y le dice que eso no puede ser, que él no puede hablar con su mujer, que él se lo contará y que él le promete mandarle el dinero. Y entonces le dice que él ya no cree en sus promesas, que le ha mentido tantas veces y le ha defraudado tantas veces que él va a hablar con su mujer y hasta que no hable no se irá de allí. Se pone nervioso y tenía justo detrás suyo una pala porque estaba cavando en el huerto algo. Le da con la pala, cae, se da contra el tronco del árbol y su amigo muere. Se pone todo nervioso porque claro, no sabe si sabían que venían a verlo, si no venía a verlo, no sabía si se había casado, si tenía familia, no sabe qué hacer, pero lo que sí se le ocurre hacer es, como sabía que su mujer iba a tardar como unas 2 horas en volver, pensó en enterrarlo. Y lo enterró muy cerquita del árbol. Aquello para él fue algo horrible, porque él pudo ser avaricioso, pero nunca era un asesino. Y sabía que, bueno, que había sido una caída también a mala suerte, aunque él lo hubiera dado. No sé, se puso tan nervioso, llegó su mujer y le vio con la cara desencajada y dice: «Madre mía, tienes una cara ni que hubieras visto un fantasma». Pues sí, había visto un fantasma del pasado. Y lo que no sabía su mujer es que ese fantasma estaba enterrado en la casa. De pronto ve que justo detrás de Madalena, otra figura. Ahí se le veía mejor. Se llamaba Máximo. Y le dijo que no creyera, que siempre había estado mintiendo. Y que a pesar de haber sido un accidente, él le había dado con la pala, igual con el golpe que le dio, lo hubiera matado. Que era una persona que no había tenido escrúpulos a la hora de llevarse el dinero, no había tenido escrúpulos a la hora de matarlo y no había tenido escrúpulos a la hora de enterrarlo en su propia casa. Yo con toda esta información, la verdad que
no sabía qué hacer, porque nunca pensé que hubiera personas así, con esa frialdad, pero existen, esas personas existen. Le dije que a Magdalena y a Juan Luis que tenía que contarle la historia, que ya sabía lo que había, porque antes de desaparecer los dos, me dijo que la única forma de que, entre comillas, ese hechizo desapareciera era que Juan Luis y su familia devolvieran la mitad del dinero que tenían a su hija, que de esa forma él descansaría en paz y nunca más le volvería a molestar, porque sabía que realmente él no tenía la culpa. Su hija Magdalena no daba crédito, decía que como su padre podía haber hecho algo igual. Y le dije que a veces la codicia puede, y que la codicia es algo increíble, y que él había actuado, él pensó que como él había trabajado dinero le correspondía, cosa que no era cierto, porque los dos habían luchado mucho por ese negocio, pero él hizo el dinero, se lo trajo y hasta no pensó nada más. Que la única forma de que su hijo viviera en paz y tranquilo era devolver ese dinero a la hija que vivía en México. Que él, antes de irse, me dijo que justo en el reloj, que él nunca lo sabía, pero que en el reloj, por miedo a que le hubiera pasado algo y no hubiera podido volver a su país, había puesto una dirección y que tenía que intentar localizar a su hija para devolverle la mitad del dinero, no el que se trajo, sino el que tenían actualmente, porque ese dinero le pertenecía a su hija. Bueno, pues Juan Luis y Magdalena no podían creer toda la historia. No podían creer que debajo de aquel árbol tan cerquita hubiera una persona enterrada y que su padre hubiera hecho algo así. Que ahora entendía por qué cambió. Magdalena decía que hubo un momento en la vida de su padre que cambió mucho y que no entendía cómo se podía pasar tantas horas allí, debajo de aquel árbol, porque realmente eran horas y horas. Que a veces lo oyó llorar, que lógicamente su padre no sabía hasta qué punto pues le podía afectar a su el que le hubiera regalado ese reloj. Abrieron el reloj y vieron exactamente una dirección. Se pusieron en contacto con la Embajada de México para localizar a esa persona y en esa dirección. A los pocos días se vuelve a poner Magdalena en contacto conmigo, diciendo que se había puesto en contacto con la Embajada de México y que en esa dirección ya no vivía esa persona, que estaban intentando localizarla en algún lugar y que le costaría un poco de tiempo, pero que su hijo así mucho tiempo no podía seguir. Nos reunimos allí, de nuevo al lado del árbol. Se puso justo al lado de nuevo de Magdalena y me dijo que tenían que hacer, por lo menos a su hija, era contarle toda la historia que había pasado. Eso quizás fuera lo más difícil. Ella le dijo que tenía que confiar en él y que de alguna forma ese dinero le iba a llegar a su hija, que estuviera tranquilo, que la localizarían, que haría todo lo posible y si hacía falta viajar a México viajaría hasta encontrarla, pero que su hijo debía de estar tranquilo, que por favor, que lo dejara, que él no tenía culpa de todo lo que había pasado. Él no estaba mucho por la labor porque no confiaba, había confiado en su amigo y le había defraudado y no sabía si la familia podía ser igual que él. Y entonces le dijo que qué quería que hiciera para que a su hijo le dejaran de pasar cosas, porque
que, bueno, que le llegara de alguna forma a su hija, que buscaran en base de datos donde fuera, que se movieran, porque mientras a su hija no llegara ese dinero, su hijo seguiría teniendo pesadillas, llevara el reloj encima, pasándole cosas que quizás algún día alguna se podría arrepentir. Madalena se asustó mucho cuando le conté todo esto y me dijo que al final él acababa siendo como su padre, eran dos grandes egoístas, que no entendía que su hijo no tenía culpa de lo que había hecho el abuelo. Y así era, así era. Eran dos almas que no podían cruzar el viejo puente de madera, vagaban por el mundo, no se veían entre ellos, pero estaban ahí y estaban pagando también, de alguna manera, uno por lo que había cometido y el otro por lo que estaba haciendo ahora a una persona que realmente era inocente. Me dijo que nunca pudo cruzar el viejo puente de madera porque él de alguna forma algún día tenía que llegar ese dinero a su hija. Por eso le hizo la vida tan insoportable a él, al abuelo y después a Juan Luis. Y que todos los herederos que tuvieran ese reloj o no lo tuvieran puesto, mientras que su hija no recibiera el dinero, podrían pasarle cosas horribles. Bueno. Madalena junto a su hijo se fueron de nuevo a la embajada. Dijeron que tenían que localizar a esa persona sí o sí, porque era cuestión de vida o muerte, no le quisieron contar nada más. Y como a los 15 días la localizaron. Se pusieron en contacto con ella, le hicieron llegar el dinero y le dijeron que le tenían que contar algo. Ella se llamaba Guadalupe y siempre pensó que su padre les había abandonado porque de alguna forma hacía tiempo que se había vuelto como loco. Siempre le decía que nunca confiara en los amigos, que acababan traicionando. Y ella no entendía el porqué. Y ya cuando Madalena le contó lo que había sucedido a su padre, entonces entendió todo. Madalena dijo que lo perdonara, que perdonara el haber perdido a su padre de esa manera, que por favor perdonara a su padre, que no sabía cómo podía haber hecho algo así, que no lo reconocía, que él había sido una persona buena con los suyos y que no sabía cómo había podido hacer algo tan horrible y que su hijo de alguna forma no tenía culpa. Y bueno, ella dijo que ella le perdonaba. Y fue curioso porque aquel reloj, ennegrecido por el tiempo, de pronto volvió a coger su color original, porque era un reloj de oro. Empezó a brillar, empezó a verse de oro. Y a partir de aquel momento a Juan Luis le desaparecieron todas las pesadillas y le desapareció todo lo negativo que le estaba rodeando en su vida. Era curioso porque cuando yo lo conocí, lo vi una persona gris, apagada, sin vida. Y hace unos días que estuve de nuevo con él, chico, lleno de vida, riéndose y feliz. Muchas veces pagamos los errores de nuestros antepasados y eso no es justo. Por eso, tener cuidado y si os pasa algo así, tener en cuenta. Y ya sabéis, si queréis contactar conmigo. Mi nombre es Silvia y soy medium. Nos vemos el próximo lunes.